De que esta situación del ingreso de las aficiones al escenario deportivo fue el 19 de febrero en el Sergio Torres Rivera. Hay precisamente el suscrito que presentó la Comisión de Apelaciones de la Federación. Aquí lo tenemos precisamente. Vamos a leer algunos puntos que creo que son lo más importante, en donde entra el licenciado también aquí a cuenta, que es el punto número 2, a las 9 horas 33 minutos del día 1 de marzo. Fue presentado a la Comisión Disciplinaria de la Federación, escrito firmado por el licenciado Douglas David Alexander Portillo Montes en su calidad de apoderado especial de la Asociación Deportiva Luis Ángel Firpo, tal como lo comprobó con el testimonio de escritura. Y en dicho escrito, el apelante expresó el que la Comisión Disciplinaria omitió lo establecido en el artículo 23, inciso 6 y el artículo 23A de las bases de competencia de la Primera División. Con estos argumentos o la apelación que usted puso, licenciado, establecidos en dichos artículos, ¿en qué se basó para apelar de esa forma? Bueno, lo que sucede es esto: la comisión disciplinaria, para poder conocer de estos hechos, y tal como también la comisión, el tribunal de apelaciones lo resolvió, tenía que cumplir dos requisitos. ¿Cuáles esos requisitos eran? Pues uno de ellos era el hecho de que los hechos fueran incluidos, y creo que eso bastante se estuvo hablando, fueran incluidos dentro del reporte arbitral. Okay. Cuando nosotros tuvimos acceso al reporte arbitral, advertimos que la cuarteta arbitral que estuvo dirigiendo el partido manifestó que les habían comentado los hechos. Es decir, ellos no tuvieron conocimiento de los altercados, puesto que se encontraban en la zona de los camerinos, correcto. Entonces, lo único que ellos incluyeron fue que se habían dado por enterados que hubieron ciertos hechos de los cuales ellos no les constaban ningún punto, y que lo hacían denotar que ellos no tenían conocimiento de que había ocurrido. Sin embargo, lo único que resaltaban era que había ocurrido algo. Partiendo de esa situación, y que vale la pena resaltar que no es culpa, si vamos a echar culpa, no es culpa de un árbitro no darse cuenta, porque está en medio del partido y está en un tiempo de descanso, definitivamente, ¿no? Es correcto, y al final lo que conlleva esto es el hecho de que no se había cumplido ese requisito, además del hecho de que para los artículos que en la comisión disciplinaria había utilizado, otro de los requisitos que se pedía era de que, si en todo caso se iba a aplicar esas sanciones, fuera uno de los equipos involucrados el que solicitara se aperturara una investigación. Y como tenemos conocimiento, ni Águila ni Firpo habían hecho ninguna solicitud respecto a ningún tipo de investigación posterior. Entonces, a ausencia de esto, no tenía la comisión disciplinaria facultades para conocer estos hechos. Hacemos un hincapié, aprovechando la oportunidad, porque hemos estado dando seguimiento pues a diferentes comentarios, y nosotros queremos ser enfáticos como profesional del derecho y también como garante de los jugadores, que no estamos a favor de ningún hecho de violencia en un estadio, ni en la violencia en general nosotros obviamente la rechazamos, y más si se desarrolla dentro de un evento deportivo que debe ser para la familia, que debe ser para diversión, para un sano esparcimiento. Lo condenamos totalmente y esperamos que sean situaciones que no se repitan. Pero dejando ese punto de lado, también como garantes del derecho nosotros decimos que las autoridades, indistintamente cuál sea, solo pueden poner sanciones que estén previamente establecidas. El derecho es una reacción a la realidad. Siempre va a surgir todas las leyes. De hecho, ustedes ven las leyes incluso más modernas, hasta incluso le ponen la ley fulanito de tal. ¿Por qué? Porque sucede un hecho lastimosamente en la sociedad que hace entender que quizás las leyes no están como deberían estar. Entonces, tal vez el llamado puede ser a que este tipo de hechos de violencia tal vez no están de la manera sancionada que debería ser o reglada de la que debería ser, pero eso ya es un tema de discusión aparte. Aquí lo que tocaba era ver cuál era la sanción que le aplicaba a los equipos, y la sanción que le aplicaban no era la que les habían impuesto inicialmente. Licenciado, dentro del documento
hay algo también que me llama la atención. Dice, para el presente caso, no obstante, es el literal número 3, que los argumentos que plantean la apelación no son suficientes. Esta comisión advierte deficiencias dentro de la misma. Por todo lo expuesto anteriormente, esta comisión modifica la resolución emitida por la comisión disciplinaria, ya que la disposición manda que se imponga una multa, pero la comisión disciplinaria le dio una interpretación errónea. Esto es también en donde entran los $1,000 también de la que se había dado de la resolución de la apelación, y ahora esos $1,000 serán ya fueron pagados, digamos, por Luis Ángel Firpo por el partido anterior que jugó a puerta cerrada, ¿verdad? Es correcto, la comisión, es primera vez que nosotros vemos una Sí, resolución en ese sentido, pero la comisión advierte que la multa sí era conducente, era procedente que se aplicara. Sin embargo, como una especie de saneamiento al hecho de que ellos no es que no pudieran jugar, y que de hecho nosotros en la apelación también trastocábamos ese punto, lo que conducía o lo que operaba en todo caso no era el inhibir a jugar con público, sino que lo que obligaba era que jugaran en una sede distinta, porque la sede en la que habían jugado no presta las garantías de seguridad suficientes. Ese era en todo caso lo que les aplicaba. Sin embargo, lo que hicieron fue permitirles jugar el partido contra FAS sin público, en el Sergio Torres, pero sin público. Entonces la comisión, en este caso, el Tribunal de Apelaciones consideró que había sido muy gravoso el hecho de hacerlos jugar sin público, y aunque les aplica la multa y ellos no consideran que les podían perdonar la multa, no les van a obligar a que la paguen como compensación económica, claro, por la no haber recibido aficionados en el partido de contra FAS. Que al final se sale, en todo caso, en el equilibrio, se sale en desventaja, ¿no? Definitivamente total. La taquilla que pueda representar un partido Firpo Águila no se compara con $1,000 condonados, ¿no? ante la multa. Sí, por eso le daban la interpretación errónea. Sí, lo que sucede es que es lo que hablábamos de ese artículo que menciona que la comisión disciplinaria interpretó mal, hace referencia a lo que yo les comento, que los requisitos son que esté consignado dentro del informe arbitral, lo cual no sucedió, además que haya petición a alguna de las partes para que se abra esa investigación, y a petición de los equipos es que se le condenaría o se le aplicaría esa sanción al equipo infractor, no de jugar sin público, sino de jugar en una sede distinta. Y en este caso no encontraban que dentro de la resolución de la comisión disciplinaria la sanción impuesta estuviera acorde a alguna infracción. Entonces, como no había de dónde justificar la sanción, la tenían que revocar, que es básicamente en la misma línea de la apelación, la misma línea que ha contenido el tribunal para resolver tanto nuestra apelación como también para favor de Águila. Vamos a ver, para ir entendiendo, para que los que nos escuchan y nos están sintonizando a través de la radio y la plataforma de YouTube, podemos decir que inicialmente el vacío se da por el proceso que sigue la comisión disciplinaria, en el entendido que ya está regulado que debieron de haber hecho uso del informe arbitral o a petición de uno de los equipos involucrados para ellos poder tener competencia del caso. Ese es el primer punto. Correcto. Luego quiero entender que tras la resolución el tema es que no está regulado en la forma en que ellos terminan sancionando. O sea, no dice que deben de ser 2 o 3 partidos como lo hicieron respectivamente, 3 con Firpo, 2 con Águila. Y luego, además de eso, la parte monetaria, ¿verdad? Entonces, en ese sentido queremos entender qué es la problemática. La primera en términos de proceso, y luego que no hay un fundamento legal con el cual ellos puedan soportar esa decisión. Es correcto. De hecho, haciendo aún más importante ese punto, los artículos que evoca y que nos leían hace un momento, específicamente dice de que la sanción será de un partido, y para que sean 3 partidos tiene que ser reincidencia, es decir, que estos hechos tienen que ser por segunda vez. Claro, no dicen en qué momento la reincidencia, no podemos ir a 1900 y allá pasó. No hace una aclaración de eso, porque nuestra legislación en derecho deportivo es un poco
corta, no está tan desarrollada, entonces hay muchas cosas que quedan a interpretación, pero sin embargo aboca al hecho de una reincidencia. Lo más lógico sería en el mismo torneo o en la misma temporada regular, pero como no es esto lo que estábamos hablando, lo aplicaron, pero la realidad no era para aplicar esos artículos, y es por eso que el Tribunal de Apelaciones desestimó las sanciones impuestas y las tuvo que revocar. En ese sentido, yo creería que, bueno, a ver, ¿de cuánto estamos hablando en una taquilla Firpo-Faz? Estamos hablando de, qué sé yo, si ponemos un promedio de $5 por persona en el aforo que puede permitir el estadio, pues podríamos estar hablando de aproximadamente entre unos $30,000 por taquilla, y se le han perdonado $1,000. ¿Qué pasa con $29,000? Tampoco existe un respaldo que pueda curar en salud de esos $29,000, ¿no? Haciendo nada más, cuantificando los daños de una ejecución de la ley que no existía, ¿no? Sí, en este caso es bien importante porque nuestra legislación deportiva tiene ciertos vacíos que, por ejemplo, en mi trabajo ordinario en el área judicial no los tendríamos. Por ejemplo, si una autoridad a mí me impone una sanción administrativa, mientras esta sanción administrativa no es firme, es decir, yo todavía tengo derecho a recurrir, eso no se ejecuta, a mí no me lo cobran. O si es una situación que va a modificarse, yo puedo pedir lo que en derecho se llama la suspensión del acto. Entonces, la administración, o en este caso la autoridad que me está sancionando, no me puede obligar a cumplirla hasta que se resuelva la sentencia, porque puede suceder lo que nos ha ocurrido, que viene el Tribunal de Apelaciones, revocó una sanción, pero ya tuvo efectos, ya generó un daño, que ese daño ya quedó marcado. Eso nuestra legislación deportiva todavía no lo contempla, todavía hay muchas cosas y este tipo de situaciones lo que nos demuestra es que hay mucho todavía que trabajar. Nosotros desde la Asociación de Jugadores siempre estamos tratando de proponerles que esto vaya generándose, se abran canales de comunicación para entrar a analizar tanto a los árbitros. Por ejemplo, en este caso yo consideraría que lo del dictamen de un árbitro tiene que tener otros elementos que puedan apoyar, hoy más con el tema audiovisual, que pueda trabajarse más de la mano para que lo que el árbitro, como tú decías, él no tenía culpa de estar donde tenía que estar, él tenía que estar en los camerinos, no tenía que estar en el terreno de juego. Sin embargo, la legislación deja esos vacíos que obviamente solo nos damos cuenta hasta que pasan los hechos. Hoy ya pasó un hecho que nos abre el debate a ver cómo podemos modificar, porque esta situación, como yo les digo, si nosotros aplicáramos el derecho común, no hubiera sucedido. Esa sanción que se notificó un viernes no tenía por qué haberse aplicado para el partido del sábado, esperando el derecho de que tenían los equipos a presentar un recurso, que pudo ser positivo como al final sucedió, y en este caso hubiéramos estado que Firpo no iba a jugar nunca sin afición y nunca hubiera tenido una afectación económica que al final la tuvo. Pero vuelvo al punto, como esta es la ley que nosotros tenemos, tampoco puedo decir que la comisión, ni la disciplinaria, ni el tribunal, ni la federación actuaron mal, actuaron de acuerdo al marco normativo que tenemos. La comisión impuso la sanción como ellos consideraron oportuno, Firpo presentó la apelación en los días que podía presentarla y lastimosamente generó que jugaran sin afición un día, ¿verdad? Pero ahora bien, a mí me encantaría también poder entrar en el tema popular del asunto, ¿no? Porque en cuanto al tema popular, sí existen expresiones, como bien mencionaba, sí existen expresiones acerca de que todo este tema de apelación y de la no sanción o quitar las sanciones es un tema inhumano, porque al final lo que se está haciendo es no velar por la seguridad de los estadios. Yo quisiera en todo caso pues entrar en ese tema porque a mi juicio no tiene absolutamente nada que ver. Y si vamos a buscar culpables en ese sentido, en todo caso la culpa es del hecho de que no existieran leyes antes de esto, como bien nos explicaba Alexander antes, pues que no existieran leyes antes que pudieran regir hechos, que estos actos no se dieran bajo la normativa de la ley, ¿no? Porque no existía una ley como para poder ejecutarla sobre esto. Entonces,
En todo caso, la responsabilidad es de que nuestra normativa o nuestra legislación, como bien mencionan, no pudiera acaparar esos vacíos. Sí, y creo que también las críticas van en base al desconocimiento que muchos podemos tener, por eso es importante su visita al licenciado, porque sí hay un marco legal que se debe respetar, hay una apelación que se debe respetar también, y aquí, como lo mencionábamos al inicio del programa, no vamos en cuestión a que si esos aficionados que ingresaron al escenario, si les podemos llamar, porque para mí llegaron a hacer un relajo que no tenían que ejecutarlo, pero ellos no son parte tampoco, si lo vemos de esa forma, del equipo, y también si como nosotros lo analizamos el día que pasaron esas situaciones, todo el entorno, los más afectados al final es el jugador. Definitivamente, y es parte de la preocupación que nosotros teníamos porque al afectar económicamente un equipo en un fútbol como el nuestro, que es tan corto económicamente, pues que cualquier situación que afecte el bolsillo del equipo directamente va a afectar el pago puntual, si es que lo llega a ver, de los salarios de los jugadores, de los honorarios que ellos perciben. Entonces eso se vuelve bastante preocupante, y del hecho entendemos nosotros la euforia mediática que se genera un hecho de violencia que yo creo que, y me alegra ver que nuestra sociedad lo sigue viendo como algo negativo, pero incluso esto sucedió en México. Ustedes recordarán, después de los aún más horribles hechos que acontecieron allá, empezaron la forma mediática a decir, ya México lo va, incluso haciendo números de selecta, de ver si nosotros nos colamos al mundial, porque lo van a expulsar de la FIFA, de ahí decían que iban a expulsar al Querétaro. Es decir, empezaron con una serie de sanciones que van desde el corazón, pero como lo decías, o sea, al final hay un derecho que es lo que van a aplicar. ¿Y cuáles fueron las sanciones? Si nosotros vemos lo que los medios hablaban de posibles sanciones, incluso medios fuertes de México, es que les tienen que poner estas sanciones, a las sanciones que terminaron recibiendo el equipo de Querétaro, que fue perder los 3 puntos, etcétera, etcétera. Expectativa versus realidad. Exactamente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la normativa era lo que permitía. Y claro, yo creo que como seres humanos siempre debemos de obligar a que una autoridad, no importa quién sea, gobierno, juzgado, colegio, federación, lo que sea, solo nos puede aplicar las sanciones que previamente estén establecidas. Si las sanciones no están bien, analicemos. Sí, y aparte, todo este tema se dio, lo platicábamos fuera de micrófono con Alexander también, todo este tema se dio bajo un contexto en el que algo que potencializó el alcance de lo sucedido en el Sergio Torres fue el contexto de una u otra forma de las imágenes que vimos en el fútbol mexicano, en donde coincidían en tiempo ambas situaciones, y sin lugar a dudas eso incluso también potencializó aquellas sanciones que de corazón el aficionado pueda emitir idealmente, ¿no? Ahora, yo quisiera también preguntar acerca del tema de Águila, que si bien es cierto, entiendo que es un tema de un equipo diferente, pero quisiera también entender, y si Alexander nos puede instruir un poco en cuanto a qué línea siguió Águila o qué hizo Águila, o si lo que hizo Águila está bien o mal, porque el aficionado tiene su criterio, tiene su punto de vista, y si conoce a cabalidad qué es lo que sucedió con el tema de Águila, que también se vio involucrado en el mismo evento. En cuanto a los argumentos que presentó Águila para acceder a la apelación, sí no tengo yo conocimiento. Sin embargo, el comité de apelaciones sí es bien enfático en mencionar cuál es su visión de los hechos, y como los hechos aplicaban para ambos equipos, la motivación que originó que ellos revocaran las sanciones definitivamente son las mismas. Si no le aplicaban al anfitrión, que era el dueño del escenario público y del evento, mucho menos responsabilidad puede llegar a tener el equipo visitante, que no tenía absolutamente dominio de nada, no tenía dominio del lugar, de la seguridad, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues, basado en esa misma lógica, el Tribunal de Apelaciones lo revocó, porque si no le aplican ni para el equipo local, mucho menos le van a aplicar para el equipo visitante. ¿Y con respecto al cambio de sede?
Lo que sucede, como les digo, yo no conozco la resolución que Claro. les haya aplicado a ellos, sin embargo, en este caso, lo que ha sucedido es que han analizado un peso y contrapeso, como les digo. Ya hubo una fecha en la cual surtieron efectos las sanciones y por eso es que ya no modificaron, Ya. no recondujeron. Si estuviéramos en un derecho común, muy probablemente lo que hubiera podido pasar es que ellos hubieran dicho, comisión disciplinaria, no era esta sanción, pero pudo haber sido esta. Claro. Pero como ya habían habido efectos de la anterior, ya sería muy gravoso un solo modificarla, ¿verdad? Sino que lo más sano fue revocarlas y ya no afectar más al equipo. En el mismo documento, hablando de la situación de Águila, ya que podemos aprovechar de Aprovechemos. usted, dice, en cuanto al escrito de la apelación presentado por Águila, el club argumenta en derecho de defensa y el debido proceso que existe una disposición que hace referencia a que las partes deben de tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y audiencia. Para el presente caso hay una interpretación errónea nuevamente por parte de la comisión disciplinaria, ya que aplicaron una multa y aplicación de una sanción que no corresponde al Águila, ya que dicho club era visitante. En ese sentido, para el presente recurso, esta comisión modifica dicha resolución emitida por la comisión disciplinaria por considerar errónea la fundamentación de la resolución. El fallo ha lugar el recurso de apelación interpuesto por Águila en contra de resolución, revocase también la resolución en la apelación emitida por la comisión disciplinaria y aducen precisamente el artículo 42, numeral 21 de esa misma legislación. Pero aquí hay algo interesante, licenciado, que manténgase la multa impuesta por la cantidad de $1,000 a Águila, ya que es lo que le regula el artículo 60 del Código Disciplinario. El artículo 60, si no mal recuerdo, evoca el tema de la participación de disturbios de las aficiones, ¿verdad? En ese caso, ellos entendieron pues, que los hechos sí suficientes para aplicar la sanción, si no mal recuerdo que es eso. La diferencia ha sido que en este caso Águila no se había visto afectada económicamente, por eso no hicieron el reparo del daño como si lo aplicaron en Firpo. Podemos decir que es debido a que Águila cambió de sede, en cambio otro caso hubiera sido el mismo caso de Firpo si ellos sí hubieran jugado de local ese partido frente a Alianza. Si ellos hubieran tenido la oportunidad de coordinar con FAS para haber cambiado de sede en primera fecha y haber devuelto la visita en la segunda vuelta, muy probablemente la multa sí hubieran dejado que se cancelara, porque el Tribunal de Apelaciones sí es bien enfático en decir que la multa se confirma, o sea, para ellos la sanción sí aplicaba, pero que se abstienen de cobrarla por una especie de compensación económica. Entonces, en ese caso, el Comité de Apelaciones así lo ha considerado. Ya es un criterio de ellos muy dentro de sus facultades. Bien, precisamente el artículo 60 dice responsabilidad de la conducta de espectadores y en este sentido el numeral número 1 habla de la responsabilidad del club anfitrión, ¿verdad?, en relación a su afición, y el numeral número 2 en relación a la responsabilidad que tiene el club visitante, ¿verdad? Y es por eso que, así como lo mencionaba Alexander, se mantienen las sanciones pecuniarias para los equipos. Vamos a ver, ¿a dónde queda, Alexander, ese punto de la actuación de oficio de la comisión disciplinaria? ¿En qué caso? Porque prácticamente con este precedente está quedando limitada la actuación de la comisión disciplinaria. Lo que pasa es que tenemos nosotros en derecho le llamamos un caso de laboratorio. ¿Por qué? Porque poca gente había analizado que si hay un disturbio no iba a ser de conocimiento de un árbitro. Es decir, ¿cuántas veces hemos tenido la casualidad de que la disputa de las aficiones ha sido en los 8 o 9 minutos porque no son los 15 minutos que está el árbitro abajo, es decir, pita, se queda, tú mejor que nadie lo sabe, que no son ni 15 minutos los que están abajo, si bajan un ratito y de luego ya se reincorporan al 4 minutos para llegar al Exacto. camino y 4 minutos para regresar, ahí ya son no es un tiempo, no es demasiado tiempo. Entonces lo que ha sucedido es que esta situación ha demostrado que hay un momento en el que quizás se le puede delegar a alguien más. Por ejemplo, está el delegado de cancha, que es otra figura que hay dentro están las cámaras, ¿verdad?, cuando hay asistencia de esto. Hay otras figuras a las que tal vez se les podría delegar esa posibilidad de que al momento de rendir informe, la comisión también los pueda tomar en cuenta para incluirlo dentro de los hechos.
que ahí es donde esta situación cayó cabal en esa excepcionalidad muy rebuscada que permitió que las cosas se salieran de un conocimiento posible de la comisión por ese tecnicismo que es muy puntual, pero que es parte de un escenario muy, no sé cuántas veces pueda volver a ocurrir, esperemos que ninguna, la violencia, pero si sucediera, que suceda en los ratitos que están los árbitros allí, es complicado. Bien, yo le agregaría, a mí me preocupan dos cosas. Número uno, es que haya habido una primera resolución de parte de la comisión disciplinaria. Yo sé que Alexander no quiere decirlo eso así de esa manera por los buenos oficios y diplomacia, ¿verdad? Pero yo no tengo ningún problema de decirlo en ese sentido. A mí sí me preocupa la resolución de la comisión disciplinaria, la primera resolución, porque prácticamente de lo que nos hemos dado cuenta es que sin un fundamento legal toman una resolución que prácticamente cualquiera pudiera decir, o sea, esto me lo van a votar. El dedo en la llaga. Entonces, no sé, ¿verdad? O sea, si yo no creo que tengan gente que desconozca esto, claro. Pero si es así, es todavía doble preocupación, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a tomar una sanción que sabes que no tiene ningún asidero legal donde soportarte? Es igual que el árbitro en el terreno de juego. Al final, si no logras cómo identificar y reportar la situación, es porque no obraste bien, porque en las reglas de juego tenés la respuesta de las decisiones cuando te toca amonestar, expulsar y tomar una decisión disciplinaria. Entenderé yo que la comisión disciplinaria, y todavía un poco más en frío, ese tema, ¿verdad? De que no terminan de fundamentar la decisión, y pues obviamente pareciese y se genera la sensación de que es Águila y Firpo, a través de hacer uso de las herramientas que le permite el marco normativo, terminar logrando una operación favorable para ellos. Entonces, pero no, en este caso los equipos han hecho uso de las herramientas que le permiten y no tiene nada que ver con los hechos de violencia, porque vamos a aclarar, los hechos de violencia hubo afectación. Los hechos de violencia, para erradicarlo, número uno es a través de la educación, prevención, y luego la parte normativa donde tenés que sancionar porque ya no te queda otra alternativa. Pero además del otro punto que quería mencionar es el hecho de que nuestro código disciplinario no ha sido modificado desde el 31 de octubre del 2009. Vamos a ver, si hay voluntad de cambiar esto definitivamente, yo creo que lo mínimo que podrían hacer es ya, Alexander nos puede decir ahí que está más cerca de la estructura, si por lo menos deberían de hacer una mesa de trabajo para que al final de esta temporada haya un código disciplinario que se adapte a la realidad, a las exigencias de lo que hemos vivido en los últimos 10 años al menos, y dentro de esta situación, porque de lo contrario, pues, o sea, va a seguir pasando lo mismo, que por más incidentes que hayan, y como ya se habló, que queden esos vacíos legales, pues no habrán mayores sanciones, y habrá confianza o exceso de confianza en no tomar las medidas de precaución en partidos. Y aparte, profesor, que en ese código disciplinario o que se estipule que no puede ser que los únicos ojos avalados tengan que ser los del árbitro. Y no estoy hablando únicamente, en cuanto a reporte me estoy refiriendo, no estoy hablando únicamente porque va al descanso en el medio tiempo, sino también porque durante el partido su responsabilidad es juzgar acciones de juego, ¿no? Y que tenga que haber personas fuera de la cancha que se encarguen del entorno. Para mí eso también, que la voz avalada para dar un informe extra deportivo tiene que ser otra persona y no necesariamente. Sí, y en ese sentido, ¿qué tan urgente, necesario y viable es, Alexander, el tema de la reforma del Código Penal, y no solo del Código Disciplinario, sino de todo el marco normativo en materia deportiva? Realmente sí, realmente nosotros como asociación de jugadores hemos entrado en pláticas constantes de la necesidad de reformar muchísimas cosas. Para nosotros, de hecho, lo hemos estado trabajando y pronto vamos en algún momento a hacerlo llegar a la federación, un estatuto del jugador de El Salvador, porque toda la normativa nosotros la
tenemos que replicar del Estatuto del Jugador de la FIFA, que es el marco normativo internacional que nos regula. Sin embargo, ustedes saben que las características del fútbol salvadoreño son muy, pero muy ad hoc, muy particulares, 2 torneos cortos, y las interpretaciones son muy variantes y no siempre muy favorables a veces para el jugador. Entonces, hay una gran cantidad de vacíos que obviamente se han ido generando a raíz de que el fútbol, gracias a Dios, ha ido desarrollándose, cada vez es más técnico, cada vez es un poco más profesional en la práctica, pero el tema de la legislación en todos los ámbitos, no solo el tema disciplinario, sino, como les digo, el tema normativo de regulaciones. Los equipos no tienen ni siquiera reglamentos internos, salvo 2, 3, 4, 5, 2, 3 equipos. Entonces, en fin, todo el tema organizacional de regulación del derecho deportivo nuestro, del fútbol, sí está un poco corto, y obviamente pues si esto genera el debate para empezar a legislar un poco más, pues para mí es positivo. Bueno, licenciado, le agradecemos por tomarse el tiempo, por visitarnos y hablarnos de este tema, que creo que es muy importante. Y también yo quiero que le haga la invitación a los futbolistas a que se unan a la asociación, porque es tan importante de que el gremio se una para hacer valer también sus derechos. No, nuevamente les agradezco pues a todos ustedes por la invitación. Ha sido muy grato poder compartir con ustedes, y a los jugadores profesionales de cualquiera de las divisiones siempre les hacemos el llamado a que formen parte de la asociación. El único objetivo de nosotros es apoyarles, es defenderles en cada uno de sus derechos que ustedes tienen como profesionales del fútbol, ayudarles a dignificar su carrera. Y pues ustedes saben, los que han tenido la oportunidad de que les hemos apoyado, saben que no los dejamos solos hasta que toda la situación sea resuelta. Así es que les instamos a que se aboquen a la asociación, que van a ser siempre bien recibidos. Y firpo a morir. Es el licenciado Portillo quien está con nosotros, representante de la Asociación de Jugadores, y también quien lleva a cabo la apelación de Luis Ángel Firpo para la resolución, así que Firpo ya va a poder jugar con la afición.